Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este taller. Vamos a esperar un minutito para empezar. Iré compartiendo pantalla. Bueno, pues vamos a empezar el taller, que ya son las 10. Os presento el taller que he preparado, que se titula Lo que nadie te contó sobre tu visión y cómo puede estar afectando tu día a día. Lo he titulado así porque en consulta, cuando ya vienen, después de pasar por diferentes especialistas y demás, vienen con quejas, vienen como para otra opinión y le explico el problema visual que tienen y la solución que tienen que hacer y demás. Siempre me dicen, ay, es que esto nunca me lo han explicado, nunca me han contado esto, porque llevo aquí 2 o 3 años buscando respuestas y nadie me había explicado esto. Vale, entonces, por eso lo he titulado así y obviamente pues lo que sentís os está afectando en vuestro día a día. Así que antes de empezar, estar ahí en un sitio que podáis estar concentrados y atentos a este taller, pues prepararos ese café, esa infusión para estar relajados y estar presentes en esta presentación para entenderlo todo bien y estar aquí atentos, ¿vale? Porque es tu momento y tenéis que disfrutar este momento para vosotros para descubrir si lo que sentís tiene que ver con vuestra visión o no. ¿Eh? Pues mi objetivo de este taller principalmente es que os vayáis con otra perspectiva de lo que es la visión, ¿vale? Porque la visión es mucho más que ver bien. Veo bien o veo mal, no, va mucho más allá. ¿Vale? Entonces, hoy quiero mostrarte pues las molestias que puede dar un problema visual y que no lo sabías, seguramente nadie te lo ha explicado antes, o también si ya has ido a diferentes especialistas, has hecho diferentes tratamientos, pues vamos a descubrir aquí si realmente tienes un problema visual y cómo lo podemos tratar. Así que vas a descubrir cómo tu visión puede influir en tu concentración, equilibrio, energía, en cómo te sientes cada día, ¿vale? A lo mejor en el trabajo no puedes hacer del todo tu trabajo porque notas esas molestias. Te voy a explicar las señales de alerta que indican que tu visión necesita algo más que solo una gafa o una lentilla, ¿vale? La visión va mucho más allá y hoy te lo explicaré, ¿vale? Que es la visión funcional. Y porque ver bien, como he dicho antes, no significa que tu visión esté correctamente, ¿vale? Y cuando la terapia visual pues, puede marcar la diferencia en tu día a día y en tu vida. ¿Y por qué este taller puede ayudarte? Pues porque tu visión, como he dicho antes, es más que ver nítido, ver bien y poner unas gafas. Comprender y entender cómo funciona tu visión puede transformar totalmente tu vida, en cómo trabajas, cómo lees, cómo haces ese hobby que has dejado de hacer, cómo lo puedes volver a hacer, cómo te mueves por la calle al conducir, cómo haces en general tu vida diaria. Así que mi objetivo hoy es
que salgas con una mirada diferente, que veas la visión y la figura del optometrista mucho más allá que graduar y poner una gafa, ¿vale? Y para agradecerte el tiempo que estás aquí conmigo, pues tengo preparado para ti un regalito, pero si te quedas hasta el final de este taller conmigo, ¿vale? Al final del taller te lo compartiré, ¿vale? Y por si no me conoces, pues me presento rápidamente. Yo soy Laura García Pérez, soy optometrista, especialista en terapia visual. Estudié óptica optometría, la carrera en la Universidad Politécnica de Cataluña en Terrassa, y luego pues empecé a trabajar en óptica. Vi que había gente que tenía muchos más problemas más allá de la graduación, que a lo mejor le graduaba, pero aún así no iba bien. Y entonces empecé a buscar información sobre la terapia visual, porque en la carrera terapia visual apenas era pues un tema de una asignatura y tratado así como muy básico, ¿vale? Entonces en la universidad, cuando nos dieron una charla de terapia visual, vi que la visión era mucho más allá, así que busqué información sobre ello. Y cuando estaba trabajando, pues descubrí el máster clínico en optometría y terapia visual y me fui allí a Madrid a especializarme en terapia. Y en optometría, una optometría más que se llama optometría comportamental, es decir, que no solo vemos los ojos individualmente, sino que los ojos están dentro de un cuerpo y de un cerebro. Entonces lo tenemos todo en cuenta, no solo los ojos individualmente. Así que ahí en Madrid me especialicé. Y entre otros cursos que podemos destacar, pues diagnóstico y tratamiento de estrabismos, experto universitario en patología neurovisual y daño cerebral adquirido, y movilidad y orientación en pacientes con baja visión. Me pareció muy interesante, por ejemplo, la de la patología neurovisual y daño cerebral, porque estas personas, estos pacientes, muchas veces pasan desapercibidos lo que es la parte visual. Así que me pareció interesante tener muchos más conocimientos en esta área para poder ayudarlos. Y día de hoy, pues me sigo formando para ofreceros lo mejor y la mejor solución eh, para vosotros. También tengo yo mi propia historia con la terapia visual. Cuando era pequeña, a los 7 años, me dijeron que tenía ojo vago, mi ojo izquierdo era vaguito y tenía problemas de lectura en el colegio. Así que mis padres me llevaron a óptica, por suerte la óptica del barrio a la cual me llevaron, pues eran especialistas en terapia visual e hice terapia visual. Y por suerte yo esta imagen como la que vemos aquí de esta niña con el parche, pues no tengo los recuerdos de llevar el parche en el cole ni por la calle, por suerte, porque en terapia visual, normalmente los especialistas en terapia, lo del parche, de llevarlo todo el día en el colegio y demás, no somos partidarios. Sí que es verdad que en terapia visual cuando hacemos la sesión sí que ponemos el parche o hacemos anulación con otras herramientas, pero no llevamos al niño con el parche todo el día fuera, porque están en pleno desarrollo visual y de aprendizaje y estamos anulando a su ojito bueno y el pobrecito está viendo ahí la clase mal. Así que yo, por suerte, el parche fuera de la sesión no lo recuerdo. Lo gracioso es que yo no recuerdo o sea, cuando yo estudié optometría no estudié, no me especialicé en terapia visual porque me acordara que yo tuve ojo vago y hice terapia visual. Lo gracioso es eso, que yo no me acordaba. Y un día rebuscando por casa cosas, vi que tenía material, vi mis informes y mis sesiones de terapia y como que ya me había sacado el máster y lo veía todo con otra perspectiva, me pareció bastante gracioso de comentarlo. Así que dio como la casualidad de la vida de que yo hice terapia visual de pequeña y de casualidad pues me he especializado en terapia visual. También otro caso que me marcó y por eso también hoy estamos aquí presentando un poquito este taller y mi proyecto online,
es que una mujer que hace mucho, bueno, antes del COVID, para que me entendáis, antes del COVID, vino a consulta una mujer que le había dado un ictus hacía aproximadamente un año. Me dijo que había tardado mucho en venir a consulta porque ella sola en la calle pues no podía salir porque se mareaba, no fijaba bien, decía que no se sentía muy insegura yendo sola por la calle. Y entonces pues que había podido venir ese día porque había una persona que le podía acompañar. La evalué, le hice todas las pruebas y efectivamente pues tenía problemas visuales de base y necesitaba hacer terapia visual para solucionarlos y por eso sentía esos mareos y esas molestias y no podía salir a la calle. Pero ella me dijo que sí le quería hacer la terapia visual, pero que no sabía si podía venir porque no tenía nadie que la trajera. Entonces, sinceramente, la verdad es que no sé lo que pasó con esta mujer, pero me marcó bastante este caso y eso me hizo un poquito ver la necesidad de acercar la terapia visual de manera online para llegar a todas esas personas que tengan baja movilidad o que no puedan salir de su casa por el propio problema visual que les impide salir. O simplemente personas que tengan algún centro muy lejos, que esto pasa mucho de tener 2 horas o 3 horas el centro de terapia visual y no pueden ir cada semana presencialmente. Entonces vamos a empezar a mirar más allá de lo evidente, más allá de ver bien, veo mal y poner una gafa. Así que hoy en este taller básicamente os voy a explicar los síntomas más comunes que pueden dar los problemas visuales. Y tengo que aclarar que los problemas visuales son problemas visuales funcionales, es decir, yo soy optometrista y no soy oftalmólogo. ¿Vale? Los optometristas diagnosticamos problemas visuales funcionales, que quiere decir que no son patológicos, ¿de acuerdo? Y el oftalmólogo es el que diagnostica las patologías oculares. Entonces, los problemas visuales funcionales son, por ejemplo, pues los que tenemos aquí apuntados de coordinación de los ojos, movimientos oculares, la acomodación, que quiere decir el enfoque, de cómo mi ojo enfoca, y la percepción visual, ¿vale? De cómo mi cerebro percibe la información visual que yo estoy viendo, que estoy mirando, ¿vale? Entonces, esto quiero que quede claro que son problemas de las habilidades visuales naturales del propio ojo, ¿vale? No patológicos. Entonces, vamos a empezar con los síntomas. El primero de todos es el más común que yo me encuentro en la consulta, que es el dolor de cabeza, y es el que más vueltas dais. Es el que al final vais a la óptica o a la consulta oftalmológica ya como última opción. Habéis ido al médico de cabecera, habéis tomado las pastillas, diferentes tratamientos, habéis ido al neurólogo y nada os quita el dolor de cabeza y os dicen que todo está bien. Incluso ya habéis ido a mirar a la óptica, os han puesto las gafas, he mejorado, pero no voy del todo bien todavía. Y es porque a lo mejor hay algo más allá. Vamos a averiguar si tu dolor de cabeza puede estar relacionado con un problema visual. Mucha gente, por ejemplo, le pregunto, ¿cuándo te duele la cabeza? Pues me duele la cabeza, es que esta noche me ha dolido mucho la cabeza. Pues que en cuanto abro los ojos me duele la cabeza. Pues seguramente no sea por problema visual, porque no estamos haciendo cuando estamos durmiendo o cuando recién nos despertamos, no estamos haciendo ninguna tarea visual propiamente dicha, ¿vale? También puede ser que haya una mezcla de problemas, que los problemas visuales no vengan solos, ¿vale? Pero en este caso hoy, obviamente, me voy solo a centrar en problema visual, que es mi área. Pero también puede ser una mezcla de cosas. Ahora bien, no es que tengo dolor de cabeza todo el día, pues tienes que fijarte sobre todo en qué momentos, porque seguramente empiece en algún momento en concreto, ¿vale? Si, por ejemplo, estás trabajando todo el día delante del ordenador y al final de la jornada es cuando te duele la cabeza. A lo mejor es porque simplemente estás cansado y ya está, o te falta un poco de hidratación, que eso también pasa mucho, que no nos hidratamos suficiente, o sí que hay un problema visual. Si, por ejemplo, hace 6 meses me dolía la cabeza al final de la jornada y ahora me duele la cabeza a la hora de estar delante del ordenador, o a la media hora, o a los 10 minutos. Entonces, seguramente puedes tener un problema visual de coordinación, de enfoque, y hay que descartarlo, ¿vale? El siguiente síntoma es visión borrosa.
Aquí, cuando notáis visión borrosa, sí que es verdad que aquí directamente os vais a la óptica o a la clínica oftalmológica. Hay diferentes tipos de visión borrosa. Si ves visión borrosa todo el rato, todos los días, de la misma manera, pues seguramente con unas gafas ya se soluciona el problema. Ahora bien, es que a veces veo bien, a veces veo mal. Puede ser que si estás trabajando también mucho con pantallas, ordenador o mucho en cerca, sea tareas de cerca, tu visión se estrese un poquito de tanto estar ahí 8 o 7 horas mirando todo el rato de cerca sin relajar la mirada en lejos y estés un poco estresada. Entonces, cuando mires de lejos, veas muy borroso. Es porque tus ojos, al estar tan estresados, no se saben relajar. Entonces, estés ahí oscilando como ahora como si fuera una miopía, ¿no? Que ahora soy miope, ahora no lo soy, ¿vale? Los días más relajados que no estás trabajando tanto en cerca, ves mejor, ¿vale? Entonces eso puede ser un indicio de estrés visual. Si un indicio de estrés visual, lo que tienes que hacer es relajar esa visión. Si estás con el ordenador o haciendo cualquier cosa en cerca y tienes una ventana, pues mirar de vez en cuando por esa ventana, no tienes que dejar de trabajar. Simplemente estás ahí trabajando, yo miro por la ventana, vuelvo, miro por la ventana, o estoy estudiando, pues miro por la ventana, vuelvo, ¿vale? Para relajar un poquito la visión. También algo que se confunde, lo que es la visión borrosa de cerca, es que yo veo mal de cerca, no hay que confundir un problema visual de coordinación o de enfoque con la vista, nuestra querida vista cansada, que a partir de los 40 surge esa vista cansada, 40-45 años, y ya no veo igual de cerca. No me quiero poner gafas porque no me voy a acostumbrar. Bueno, esos son mitos que se dicen de acostumbrarse a la gafa, porque acostumbrarse no nos acostumbramos, la vista cansada, te pongas la gafa o no, ella va a su ritmo y ella irá avanzando, te la pongas o no. Entonces ahí, pues como la gafa, ya está. Eso quiere decir, o sea, para diferenciar un problema visual es veo mal de cerca, a lo mejor al final del día, puede ser porque esté empezando la vista cansada y conforme va pasando el tiempo, si te pasa antes o incluso durante la jornada, pues puede ser simplemente vista cansada si tienes 40-45 años, estés ahí empezando, ¿vale? Sí que si estás empezando, tienes 40, por ejemplo, y ya los empiezas a notar, puedes hacer algún ejercicio como entrenamiento para atrasarlo un poquito. No es que vayas a parecer la vista cansada, ni mucho menos. La vista cansada la vamos a tener todos aquí. Pero si quieres ejercitarla un poquito, puedes simplemente mirar un objeto de cerca y mirar un objeto de lejos, lo más cerca posible que tú veas bien. Si puedes ser con letras, mucho mejor. Te pones las letras de cerca donde tú lo veas bien y te pones las letras de lejos donde tú los veas bien. Entonces vas cambiando como de enfoque de lejos a cerca. ¿Vale? Puede ser un ejercicio que a veces hay gente que le gusta hacer. ¿Qué más? Luego la visión borrosa, por ejemplo, me dices, no, es que me cuesta mucho, cuando miro lejos, me cuesta un rato enfocar de lejos, me cuesta un rato enfocar de cerca, ¿vale? Lo normal es cuando nosotros miremos de lejos y de cerca, si no tenemos ninguna rodación de base y todo, ¿eh? Todo corregido ya. Lo normal es que veamos bien de cerca y veamos bien de lejos al momento, al instante. Si tardáis un poquito, seguramente tengáis un problema visual de acomodación, es decir, de enfoque, de que tus ojos enfocan más lento y se tiene que entrenar. Otro síntoma es la visión doble. La visión doble también, cuando si veis doble, normalmente también vais directamente al oftalmólogo. ¿Vale? Entonces ahí se tiene que descartar, sí que sí, se tiene que descartar cualquier patología ocular o incluso, depende de lo que os diga el oftalmólogo, a lo mejor os envía al neurólogo. Tienes que tener en cuenta cuándo ha salido esta visión doble, cuántos días, si es permanente, si solo sale en algún momento en concreto, cuando estáis más cansados o no, cuántos años hace, si os disteis, por ejemplo, un golpe en la cabeza, si tuvisteis algún accidente. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta desde cuándo aparece esa visión doble. Hay patologías que provocan visión doble, que luego os lo explicaré también.
Y una vez descartada cualquier problema de salud ocular y de salud neurológica, pues entonces podéis acudir al optometrista especializado en terapia visual para que analice el tipo de visión doble y si se puede solucionar con entrenamiento o no. Hay gente, por ejemplo, que a lo mejor tiene un problema visual de base de toda la vida, desde pequeñito. Luego de adulto se opera de la vista y resurge ese problema visual, como que se despierta y ven doble. ¿Vale? No quiere decir que la operación la hayan hecho mal ni nada, la operación la han hecho fantásticamente. Lo único que ha hecho que se despierte ese problema visual y vean doble. ¿Vale? También tenéis que tener en cuenta cómo veis doble. Si veis doble así en horizontal, veis doble en vertical o de las dos maneras, también puede ser. ¿Vale? Entonces, todo esto se analiza y se hace un pronóstico a ver si se puede solucionar con entrenamiento o no. Luego tenemos los mareos y vértigos, que aquí también normalmente también se va primero a diferentes especialistas y está bien por descartar, pues lo mismo que lo de la visión, ¿no? Descartar cualquier patología que pueda provocar esos mareos y esos vértigos. ¿Vale? A veces sí que venís directamente a la óptica para mirar si tenéis alguna graduación. Igualmente, si a mí me sale alguna graduación y tenéis esos mareos y esos vértigos muy fuertes, aunque yo os encuentre un problema visual de base que os pueda provocar ese problema, a mí siempre me gusta también derivar a los otros especialistas, como el otorrino, pues si hay algún problema de oído interno, incluso al fisio, pues si hay algún problema de cervicales, y entonces pues se descarta todo. Si todo está bien, pues entonces podemos actuar sobre el problema visual. Muchas veces lo mismo, hay como una mezcla de problemas muchas veces. Me encontré un caso que tenía problemas visuales bastante agravados y luego tenía problema de oído interno también y teníamos que trabajar pues todo a la vez con el otorrino y con el optometrista. Muchas veces estos síntomas no vienen solos. A veces, sí, a veces solo puedes tener mareos y vértigos, a veces solo puedes tener dolor de cabeza, solo visión doble o solo visión borrosa, pero normalmente es como una mezcla de los síntomas. Normalmente se tiene más de un síntoma. Y luego, el último síntoma que he puesto, bueno, un síntoma normalmente está muy en auge en esta época digital, el cansancio ocular. El cansancio ocular es un poco relativo, depende de muchas cosas. Puede ser que tengas un problema visual o no, ¿vale? Simplemente si tienes lo mismo, muchísimas horas trabajando en cerca o con el ordenador, haciendo una tarea específica, pero sobre todo con pantallas, que al final sientas como que tienes que cerrar los ojos porque no puedes más de mirar a la pantalla. A lo mejor simplemente tienes los ojos un poco deshidratados y necesitan una gotita de lágrima artificial y ya está, como para renovarse, porque delante de las pantallas normalmente estamos tan concentrados y por el brillo y demás que no parpadeamos casi y eso hace que se nos seque más el ojo. Puedes solucionarlo con lágrimas o también con los antirreflejantes de luz artificial que ponemos en las ópticas, que más que nada es para relajar un poquito, ¿vale? Para relajar y que favorezca a ese parpadeo, ¿vale? Lo he puesto aquí como síntoma porque es algo muy común, ¿vale? Pero no tiene por qué tener un problema visual de base. Luego también comentar casos más concretos que normalmente pasan muy desapercibidos, incluso pues eso, los especialistas y los médicos no le dan la solución, no sabe que el optometrista les puede ayudar y entonces se quedan ahí como en un limbo, ¿no? En un limbo que nunca se soluciona ese problema que tienen. Por ejemplo, las personas que han sufrido un ictus, como la mujer que he explicado al principio, nuevamente, pues primero hacen su rehabilitación, todo bien con su terapeuta ocupacional, su fisio, todo lo que logopeda, todo lo que necesiten. Obviamente también pasan por oftalmólogo para ver que la salud ocular esté correcta. Pero normalmente por optometrista no pasan y si pasan pues es para mirar cualquier graduación y ya está. Entonces toda la rehabilitación ha ido bien, están estupendamente, pero notan algo extraño. Muchas veces
no saben explicar bien lo que le pasa, ¿no? Que pasa algo a sus ojos, pasa algo con su mirada, pero no saben bien qué es. Entonces vuelven al oftalmólogo, los pasan por el oftalmólogo dice, no, está todo bien, está estupendamente. Y ellos siguen con esos mareos o con esas, a veces dicen, no, es que mis ojos como que no fijan bien, y a veces lo dicen ellos mismos, lo que le pasa casi. Pero a veces sí que es verdad que es como algo extraño que no se sabe bien explicar. Y pues estas personas deberían de pasar por un examen completo. Laura, una cosilla, que de repente ha dejado de oírse, o sea, no te oigo. ¿Se me oye? Ahora sí. Vale, ya, gracias, María del Mar. Gracias. Em, vale, pues como iba diciendo, el Parkinson, por ejemplo, el 80% de las personas que padecen Parkinson tienen un problema visual específico, ¿vale? No he dicho nombres de problemas visuales antes para no liar, pero por ejemplo aquí en el Parkinson siempre tienen insuficiencia de convergencia, siempre. El 80% de las personas, ¿vale? Incluso los que recién están diagnosticados, que a veces me he encontrado en consulta, que tienen 40, 45 años, así bastante jóvenes, ya les he evaluado la coordinación de los ojos y ya empiezan a tener esa habilidad bajita. Lo único que aún no tienen síntomas. Normalmente estas personas, los síntomas que notan es, pues estoy leyendo y al rato se me mueven las letras y se me acaban desdoblando. Veo doble. O estoy mirando la tele y al rato veo doble presentador, luego a lo mejor cierro un poco los ojos, veo otra vez bien, veo doble, veo bien. Normalmente es la visión doble o que se le va un poquito, ¿vale? Luego la esclerosis múltiple un poquito pasa lo mismo, pero según qué posición de mirada. A lo mejor miran recto y ven estupendamente, pero a lo mejor miran hacia la derecha y ven doble. Aquí en esclerosis múltiple muchas veces lo que se hace es poner prismas, que son unas lentes que hacen que no se vea doble. Esto, por ejemplo, en Parkinson no se suele hacer, se suele hacer directamente el entrenamiento. ¿Ve? Personas que hayan padecido un accidente de tráfico, por ejemplo, lanzando un golpe en la cabeza, como la visión está en todo nuestro cerebro, en diferentes partes, cualquier golpe puede afectar a los movimientos oculares o al enfoque, a la coordinación. También son gente que son personas que si lo has padecido no saben tampoco explicar bien lo que les pasa, a no ser que directamente vean visión doble a veces, que es lo más fácil a veces de detectar. También notan como una sensación extraña, como las personas que han padecido un ictus. Y luego, por último, la pérdida de campo visual. Hay muchas patologías oculares que provocan que el campo visual se vaya reduciendo. El campo visual es todo aquello que si yo miro aquí delante, enfrente a vosotros, pues todo lo de alrededor es, y que yo veo, es mi campo visual. Y según qué patologías visuales o incluso algún tumor cerebral, algún golpe también, alguna operación de neuro y demás, puede provocar pérdidas de campo visual. Y normalmente estas personas pues se controlan con su oftalmólogo estupendamente, con su neurólogo y me dicen, es que me dicen que todo está estable, todo está bien, no hay más pérdida ni nada, pero claro, yo no salgo a la calle porque me da miedo chocarme con la gente, me siento inseguro al caminar porque no controlo mi visión. Por ejemplo, en estos casos, lo que se hace es rehabilitación visual para el campo visual que te queda bueno, pues saberlo manipular, saberlo utilizar ese resto
visual para que tú puedas manejarte en tu día a día, hacer tus tareas cotidianas que siempre has hecho, salir a la calle sin ninguna ayuda ni nada. Entonces, en conclusión, todos estos síntomas, todos estos problemas visuales, obviamente, para detectar y para saber si tienes un problema visual, aparte de por las pistas que te haya podido dar yo ahora, decir, ay, pues sí, me pasa cuando estoy leyendo y a los 10 minutos me duele la cabeza. Y son esas pistas que seguramente tengas algún problema visual, pero se tenga que detectar y diagnosticar realmente cuál tienes. Pues es hiper importante hacer un examen visual completo, es decir, aparte de que te gradúen y tener la graduación obviamente correctamente, que ese es el primer paso que se hace siempre, si hay una graduación, se pone la graduación y si se te quita el dolor de cabeza, que muchas veces también pasa con esa graduación, con esa gafa, pues perfecto, felices todos y ya está. Pero aparte de la graduación, hay que hacer un examen de, pues lo que he venido diciendo, de la coordinación de los ojos, de los movimientos de los ojos, del enfoque, de la percepción visual, de todas las habilidades visuales completas, ¿vale? Para poder descartar cualquier problema visual. Obviamente, como hemos dicho ahora, pues se pueden solucionar con las gafas, pero no siempre son la única solución, que a veces nos quedamos ahí estancados un poquito. Me han cambiado las gafas 2 o 3 veces porque yo no veo bien, no voy bien y no es problema de graduación, la graduación está estupenda, pero hay ese problema de base, de esa habilidad que no está bien y con lo cual no te deja seguir con tu día a día y con tus tareas. Y por ello existe nuestra querida terapia visual o rehabilitación visual, que te explico un poquito en qué consiste. Realmente son ejercicios que llamo yo manipulativos, ¿vale? Con objetos de madera, como más o menos se ve aquí en la imagen con estos niños, pero aparte de los niños, podemos hacer terapia en niños, en adultos, a cualquier edad, ¿vale? Es como la fisio de los ojos. ¿Vale? Tuve un paciente, fisioterapeuta, que me dijo, esto es como la fisio, es como hacer fisioterapia, pero en ojos, ¿no? Yo, exacto. Es como hacer un entrenamiento, o sea, rehabilitación del brazo, de la pierna, pues lo mismo, pero de los ojos, ¿vale? Normalmente se hace una sesión por semana, se envían ejercicios a casa para seguir avanzando, porque si no, no podríamos avanzar adecuadamente. Y son personalizados a cada caso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, normalmente la terapia visual, si se hace correctamente, si sigues las instrucciones de tu optometrista, todo bien, normalmente se hace una vez en la vida y ya está, ¿vale? Porque lo que queremos en la terapia visual es que todas las habilidades se integren aquí dentro en el cerebro y ya no salgan nunca más, ¿vale? Y para ello hay que seguir todos los pasos bien. Y si se sigue bien, pues se hace una vez y ya está. Sí que puede haber excepciones, como por ejemplo las personas con Parkinson que he mencionado anteriormente, a lo mejor hacemos X sesiones, está mucho mejor, pero como tienen esa patología que puede ir evolucionando, puede ir cambiando en el tiempo, sí que yo siempre aviso que puede ser que tengamos que ir haciendo alguna sesión más, a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de la persona, para mantener esas habilidades más controladas, ¿vale? Pero normalmente la gente que hace terapia visual suele controlar muy bien su visión, que también es uno de los objetivos de la terapia, que las personas sepáis controlar vuestros ojos y entender cómo funciona. Una vez tenéis conciencia de eso, ya es casi imposible que vuestro problema visual vuelva atrás, a no ser que pase alguna cosa otra externa. Entonces, recapitulamos un poquito antes de entrar en el tema de ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios ahora, como de relajación. Vamos a recapitular qué habéis aprendido hasta ahora. Antes, a lo mejor sentíais alguno de estos síntomas y no sabíais bien de dónde podía venir, habéis ido a diferentes especialistas y demás y ya estáis desesperados o bastante perdidos o perdidas y no sabíais de dónde podía venir y ahora os habéis fijado, por ejemplo, que os duele la cabeza o que cuando estáis estudiando o que os mareáis siempre en el coche conduciendo, que a gente también le pasa, o cuando voy a la calle, no, el equilibrio me falta y demás.
Ahora ya sabéis, ya podéis descartar más o menos si podéis tener un problema visual más allá de graduación o no. Vamos a hacer unos ejercicios. Para ello os pediré coger papel y boli primero, si tenéis por ahí papel y boli, y apuntar en ese papel, que será simplemente para vosotros y vosotras únicamente, si os habéis sentido identificados o identificadas con alguna cosa que he dicho durante este ratito, algún síntoma, alguna cosa en específico que os pase en vuestro día a día. Quiero que lo escribáis ahí. Cuando lo tengáis listo, pues ponedme ahí por el chat que lo tenéis. Vale, gracias. Vale, pues vamos a hacer los ejercicios. Primero será hacer los movimientos oculares, ¿vale? Son movimientos que se hacen, que decimos nosotros en las 9 posiciones, que será arriba, abajo, derecha, izquierda y en las diferentes diagonales, pero lo haremos así en rotación, ¿vale? Primero empezaremos como hacia arriba, da igual horario o antihorario, vamos a hacerlo de las dos maneras. Miramos hacia arriba y vamos poquito a poco, muy suave, mirando, rotando los ojos, muy suave en las diferentes posiciones. Y si notáis, es normal que notéis un poquito de presión, porque estamos haciendo miradas extremas, pero si notáis dolor o visión doble o algo extraño, lo podéis apuntar en ese papel. Muy bien. Vale, genial. Si habéis notado algo, lo podéis apuntar en el papel. Luego el siguiente ejercicio, con el boli mismo, lo suyo sería tener alguna cosita con letras, pero obviamente ya sé que no, no lo vais a tener. Entonces, simplemente con la punta del boli, os acercáis poquito a poco el boli hacia la nariz, ¿vale? Y tenéis que fijaros si veis doble punta en algún momento o no, ¿vale? Puede ser que lo veáis siempre bien y no veáis doble, ¿vale? Si veis doble, por ejemplo, una distancia bastante lejana, también a apuntarlo, porque lo normal es que o lleguéis hasta la nariz o veáis doble, pero bastante cerquita de la nariz, ¿vale? Si lo veis como bastante alejado, lo apuntáis en ese papel, ¿vale? Este ejercicio a lo mejor lo habéis visto en otras ocasiones, es bastante típico, pero a veces también no todas las personas lo pueden hacer. Por ejemplo, si tú te lo vas acercando, ves todo el rato bien y ves una punta siempre y luego te la alejas y de repente dices, uy, pero si veo dos puntas ahora, pues seguramente este ejercicio no te esté yendo bien, sea contraproducente, porque tus ojos a lo mejor están más estresados de lo normal, su posición está como más hacia dentro de lo normal y cuando quieres relajarlos no se saben relajar y ves la doble punta como un poco más lejos en vez de más cerca de la nariz. Entonces ese ejercicio, en tu caso, no lo hagas y lo apuntas también en el papelito. Y por último vas a hacer un ejercicio de relajación visual, para relajar un poco, de frotar las manos como para calentarlas un poco.
Lo ideal de este ejercicio es hacerlo a oscuras, pero como estamos aquí obviamente en videollamada y así no pasa nada. Pero bueno, estos ejercicios los podéis hacer en vuestra casa sin problema. Y luego ponéis las manos como si fuera un cuenquito para poder y cerrar los ojos y poder tapar los ojos, pero que no estén las manos planas y chafar los ojos. Nunca chafar los ojos, ¿vale? Siempre dejarlos como protegidos con un cuenco, ¿vale? Entonces os ponéis así, tapando los ojos, cerrando los ojos. ¿Ves? Tenemos algún minutito así. Podéis, si queréis, aunque estén los ojos cerrados, hacer esos movimientos de los ojos que hemos hecho al principio y sentir más cómo se mueven tus ojos, ser más consciente de cómo se mueven, incluso hacer lo del boli, aunque no veas el boli, pero te lo imaginas y sentir cómo los ojos van hacia adentro y sentir el movimiento. Si lo prefieres, no tienes por qué hacer nada, simplemente así con los ojos cerrados y ya está. Sí que os voy a pedir mientras estáis así que penséis en lo que habéis escrito en ese papel, antes en lo que os sentíais identificados o identificadas, y penséis en qué soluciones o qué habéis hecho para poder solucionar ese problema que os atormenta cada día. ¿A qué especialistas habéis ido? ¿Qué tratamientos habéis hecho? Si os han solucionado el problema del todo. Si no, si parcialmente, es a lo mejor un poquito, pero todavía no estáis del todo bien, o si no os habéis solucionado nada de nada de nada. Vale, pues si queréis podéis abrir los ojitos. Y ahora esto último que habéis pensado, si queréis lo podéis plasmar en esa hoja. ¿Vale? Y ahora me contáis si pues después de estos ejercicios habéis notado alguna diferencia, si estáis igual, un poquito mejor, si con algún ejercicio habéis notado alguna dificultad, no tenéis por qué poner qué dificultad habéis notado, pero si lo queréis compartir por el chat. Vale, además sí que ha notado descanso. Gracias. Vale, ya has visto doble, 7 centímetros. Bueno, y luego lo has recuperado bastante bien. Vale. Bueno, 7 centímetros está bien, es bastante cerquita de la nariz, se considera como un rango normal si la recuperación es casi instantánea. Si ves doble a 7 centímetros y luego recuperas muy como por aquí a 20 centímetros, pues ahí seguramente a lo mejor haya algún problema visual de base, pero si la has recuperado bien, seguramente esté bien. Además, si no notas ningún síntoma, normalmente dolor de cabeza o otros de estos síntomas que hemos explicado antes, quizá pues sea un rango normal. Vale, pues vamos a continuar y luego si tenéis alguna pregunta,
Vas a continuar después, a ver. No, llegados hasta aquí, después de hacer los ejercicios y todo lo que os he explicado, a día de hoy ya sabéis que la visión se puede entrenar, ¿vale? Tus ojos y tu cerebro pueden aprender de otra manera, más allá de las gafitas y de a lo mejor tratamientos con pastillas y demás que no funcionan. A lo mejor tienes un problema visual y se puede entrenar pues, con la terapia, sin ser un tratamiento invasivo ni nada. Sí que comentar, por ejemplo, que la terapia, si la pruebas, lo peor que puede pasar es que te quedes igual, ¿vale? Empeorar no se va a empeorar, ¿vale? Normalmente, si ya se empieza terapia, es porque ya te han dado un pronóstico más o menos bueno o te avisan si puedes mejorar o no. ¿Vale? Entonces, ¿cuál puede ser tu próximo paso hoy mismo después de saber todo lo que sabes ahora? ¿Vale? Que la visión se entrena, sabes qué síntomas pueden estar relacionados con un problema visual. Pues tienes dos maneras de avanzar hoy. Puedes seguir informándote y observándote después de todo lo que has aprendido hoy. Puedes decir, ay, pues yo no, que esto pasa mucho, no me he fijado cuando me duele la cabeza, no me he fijado cuando empiezan mis mareos, no me he fijado si cuánto tiempo veo doble, ni si es cuando miro la tele, ni si es cuando leo, ni nada. Ahora que lo sé, cuando puedo ver doble o estos síntomas, pues me quiero seguir observando, apuntarlo, si lo queréis hacer así, siempre apuntarlo cuando os ocurre, cuánto os dura, absolutamente todo, cuántos días, si os pasa cada día, no es que me pasa solo una vez al año cuando estoy muy estresado, pues entonces quizás no, ¿vale? Si ahora que habéis averiguado que existe la terapia visual, queréis informaros más por internet, por ejemplo, qué es y cómo se hace y con nuestros especialistas y demás, pues es perfecto seguir informándote y observándote. Eso sí, y esto lo pongo aquí en negrita, no recomiendo en absoluto decir, yo creo que sí que tengo un problema. Voy a buscar por internet a ver si veo algún que me pueda ayudar así genérico. La terapia visual no es ejercicios para todo el mundo. Aquí hemos hecho antes unos ejercicios más o menos genéricos, pero os he dado alguna puntillita por si os pasa algo que pueda ser contraproducente. Entonces puede ser muy peligroso encontrar ejercicios por internet y hacerlos vosotros mismos. ¿Vale? Por ejemplo, tuve una señora que me dijo, sí, yo hago yoga visual. ¿Y qué ejercicios haces? Y hacía esto. Y precisamente le pasaba el caso contrario, que tenía los ojos coordinados como más hacia adentro y ese ejercicio no le iba nada bien y no tenía que hacer por su cuenta el yoga visual. ¿Vale? O algún paciente que nos contó una profesora, que esto la verdad que me dejó un poco marcada y por eso lo comunico. Tenía estrabismo, quiere decir que un ojo se desvía para adentro o para afuera. No quiso hacer terapia visual y buscó por su cuenta por YouTube ejercicios y alguien pues dijo, sí, se hace ejercicios tapando un ojo. El chico se tapó un ojo, ¿qué pasó? Pues que en ese tipo de estrabismo no se podía tapar el ojo y se provocó visión doble. Veía doble todo el tiempo. ¿Qué pasó? Fue a la clínica y dijo, ahora quiero hacer terapia. Claro, intentaron, pero con el pronóstico muy, muy bajo, porque una vez ves visión doble, es muy difícil recuperarla si ves doble permanentemente. Por eso siempre hay que estar en manos de un especialista en terapia para que podáis seguir todos los pasos y no ir por vuestra cuenta, ¿vale? Y si sentís algún síntoma antes, no esperar, sobre todo con la visión doble, no esperar a ver doble del todo, ¿vale? Porque si no puede ser que te lo pueda recuperar o puede ser que no, ¿vale? Entonces, la segunda opción que tienes es hacerlo con un especialista, con un optometrista, especialista en terapia visual, como por ejemplo yo, que soy especialista en terapia visual, y lo puedes hacer con mi acompañamiento, ¿vale? Os contaré algunos casos que han hecho terapia visual, que antes no sabían que existía la terapia, hicieron terapia visual conmigo.
aquí este taller ha sido más dirigido a adultos. Precisamente, bueno, esta reseña es de un padre, una niña que hizo terapia visual online. Le dijeron que se hiciera las gafas e hiciera terapia visual. Como no la podían hacer presencial porque no se encontraban en España, pues me contactaron conmigo, hicieron terapia visual y ya la niña no tiene dolores de cabeza ni la visión borrosa que le molestaba para el cole. Otro caso es María, que llevaba como una gafa, la misma gafa 10 años y 10 años con dolores de cabeza, muchísimos años, y no sabía bien qué hacer. Le decían que su ojo era como muy flexible, pero no le daban del todo la solución. Y es que ella llevaba una gafa de miopía, pero realmente sus ojos no eran miopes. Y entonces, claro, llevaba esa gafa y le entraban unos dolores de cabeza que no podía con ellos cada día. Hicimos la terapia de enfoque y de coordinación y ya pues en su caso no lleva las gafas porque desde un principio pues ya no tenía esta grabación real y ya no tiene el dolor de cabeza. Y luego Iana, aquí tengo la reseña, pero ella me dejó un vídeo que lo explica súper bien, así que vamos a ver. Me llamo Yana Branisi, acabo de acabar el ciclo superior de anatomía patológica y acudí a Laura, ya que tuve una experiencia mala porque empecé a utilizar gafas porque me detectaron hipermetropía. A ver si no se corta. En verdad no tenía, porque tenía dolores en la parte frontal de la cabeza. Bastante recurrentes siempre que estudiaba, o sea, no había día que no tenía dolor. Se corta, ¿no? Un poquito. De cabeza y a veces me duraba todo el día y no podía hacer nada, tenía que dejar de hacerlo todo. Vale, lo que más me ha gustado es que... Bueno, os lo explicaré desde que se corta bastante. Os lo explicaré desde la reseña. Y Ana tenía dolores de cabeza estudiando cada 10 minutos. Hacía 2 o 3 años que estaba buscando, había ido al médico, tomaba, en el vídeo nos dice que tomaba cada día ibuprofenos, pero no se le pasaba el dolor de cabeza. Fue incluso pues a clínicas oftalmológicas para ver si era por la vista. Le hicieron 2 gafas diferentes, pero no iba bien. Sí que es verdad que tenía un poquito de graduación, pero no le solucionaba el problema. Y lo que le pasaba pues que era la coordinación de sus ojos y su acomodación era muy bajitas. Y pues ha ido aguantando tanto tiempo que al final le entra el dolor de cabeza solo a los 10 minutos de estudiar. Hicimos la terapia y ya está. Ya los dolores de cabeza ya se solucionaron. Me llamo ya. Vale. Y bueno, contado todo esto, si me permitís ahora explicar el programa online de terapia visual que tengo yo personalmente y que, por ejemplo, Yana, Daniel y María hicieron. Me ponéis a ver si queréis que os lo cuente. Vale, perfecto. Pues vamos a ello. El programa lo he titulado Transforma tu visión, optimiza tu vida, porque el entrenamiento es tal cual, transformar tu visión y quitar esos síntomas, pues transforma tu vida y la optimiza en todos los sentidos. ¿Vale? Es un programa totalmente personalizado a cada caso, ¿vale? No son sesiones grabadas y que tú lo miras en casa, sino que yo me estudio tu caso y preparo ejercicios concretos para ti, ¿vale? Para tus objetivos, tu día a día, tu problema visual y luego los objetivos que tú tengas. Que me gustaba leer y ahora no puedo leer, es que me gustaba salir a la calle a pasear y ahora pues no puedo ir a pasear sola, ¿vale? Primero de todo, obviamente, tenemos que hacer una valoración inicial. Si tienes, me puedes contar tu historia, si tienes informes de diferentes especialistas, también quiero saber y mirar esos informes para poder darte una recomendación más acertada. El programa tiene una duración de 3 meses, ¿vale? Son 12 sesiones, una sesión semanal en directo. Sí que es verdad que si hay gente que cree que no puede
estar cada semana, lo podemos hacer cada 15 días, ¿vale? Como mucho, la terapia se puede hacer cada 15 días. Entonces, en vez de 3 meses, pues tardarás 6, pero no pasa nada, ¿vale? He puesto con posibilidad de ampliar porque la mayoría de problemas visuales se solucionan en 3 meses y en 12 sesiones. Pero hay casos que pueden ser más profundos, un caso es a lo mejor que si has padecido ictus o Parkinson o tienes ojo vago o tienes estrabismo, son casos más largos y a lo mejor puedes tardar 6 meses, 1 año o incluso hay gente que puede tardar 2 años, ¿vale? Pero lo importante aquí es que una vez realizada la terapia, si todo se hace bien como he dicho antes, ya no tienes que volver a hacerlo, ¿vale? Con sus controles, obviamente, pero sin tener que otra vez a someterte a la terapia visual. Cada sesión dura 45 minutos, ¿vale? Adaptada siempre a tu evolución, ¿vale? Con los ejercicios personalizados, con el plan de ejercicios, cada semana yo me pongo y planeo tu sesión según te hayan salido bien los ejercicios o no, podemos aumentar el nivel o no. Te enviaré también el material a tu casa porque obviamente necesitas material para poder hacer estas sesiones. A lo mejor en alguna sesión te digo si tienes algo casero, pero normalmente te voy a enviar la cajita, ¿vale? Y por supuesto tendrás acceso directo por vía WhatsApp para cualquier duda, en cualquier momento, cualquier día, ¿vale? Sobre todo es muy importante si estás haciendo el ejercicio y no te acuerdas bien lo que te he explicado, no sabes hacerlo, siempre preguntarme cualquier duda sin esperar a la siguiente sesión, porque luego muchas veces lo hacéis mal y ¿qué pasa? Pues que volvemos a repetir el ejercicio y podemos ir retrasando un poquito la terapia. Así que siempre estaré disponible. A lo mejor puedo tardar 24 horas o 48 en contestar, pero prefiero que me preguntéis cualquier cosita. Luego, si os apuntáis al programa en las próximas 48 horas, os entran estos bonus especiales gratuitos, ¿vale? Entra una sesión extra de seguimiento al finalizar el programa un mes después, ¿vale? Un mes después de finalizar la terapia visual, pues hacemos como una sesión de seguimiento, que normalmente siempre la hago con los pacientes, normalmente la pagan, para ver si el ejercicio de mantenimiento lo estás haciendo bien, porque muchas veces no os acordáis de ciertos detalles que teníais que hacer o de dudas, ¿no? Me siento ahora así, Laura, ¿qué puedo hacer? Y yo os puedo dar consejos en ese momento en el cual estéis. Y luego os entra también un diario visual descargable para seguir la evolución en cada sesión. Tanto os irá muy bien para vosotros y vosotras y para contármelo a mí, porque he hecho este bonus porque muchas veces llegáis a la sesión, decís, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido los ejercicios? Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego nos empezamos a repasar y empezáis a decir, ay, sí, es que esto no me salía, así es que esto tenía esta duda, es que me notaba así. Entonces es muy importante pues dejar toda la evolución apuntada de cómo os habéis sentido en cada ejercicio, qué es lo que habéis notado y así luego lo podemos comentar mejor en las sesiones. El precio en el cual está valorado todo este programa es de 1.826, pero, sorpresa, para vosotros que estáis ahora aquí, os lo podemos dejar en 759. Pero como también os lo quiero poner un poquito más fácil, lo podéis hacer en 2 o 3 pagos, si no os va bien, ¿vale? Porque yo quiero que este programa llegue al máximo de personas posible que puedan disfrutar y hacer la terapia visual que tanto necesitan. Entonces lo puedes hacer en 2 o 3 plazos, que es lo que dura el programa, los 3 meses. O si prefieres, si eres de las personas que te lo quiere quitar de encima, pues bueno, te saldrá a 708, ¿vale? Un poquito menos. Y además, el material que yo os envío es un material pensado como material prestado, ¿vale? Para ser un poquito más sostenibles y no tener que comprar material cada vez para cada paciente. Y así intentar aprovechar el máximo de material y no tirar tantos plásticos. Obviamente, yo no voy a dar nunca un material en mal estado a otro paciente, ¿vale? Siempre tiene que estar en buen estado.
Si me lo enviáis en perfecto estado, yo os reembolsaré 100 euros. Si hay algo que pasa mucho, habéis perdido un material, es que he roto esto, no encuentro lo otro, pues dependiendo de lo que material sea, pues será proporcional, ¿vale? A lo mejor en vez de 100 os reembolso 50. O nada, que a veces os ilusiona quedaros la cajita. Que a veces decís, no, es que me hace ilusión quedarme el material. Bueno, pues os lo podéis quedar, pero como la terapia visual normalmente no la vas a hacer nunca más, pues tiene más sentido pues devolverlo, si queréis. Entonces, a ver. Obviamente este programa no puede acceder cualquier persona, directamente no podéis acceder porque primero os tengo que valorar, escucharos qué os pasa y valorar si realmente lo que necesitáis es esto o tenéis que hacer a lo mejor alguna cosa extra antes de poder empezar el programa de terapia visual. Entonces, si has llegado hasta aquí, hasta el final del taller, te lo agradezco muchísimo y por eso tengo este regalito para ti, que es la llamada final para que evalúe tu caso, te aconseje a ver si necesitas ese programa o no, o quizá te doy otro consejo para tu caso, ¿vale? Esta llamada, obviamente, como es un regalito, será gratuita para ti, aunque normalmente tiene un coste. ¿Vale? Consistirá en una llamada telefónica, ¿vale? Durará 30 minutos. Ahí me podrás explicar tu caso, tus dudas, tus inquietudes, lo que tú sientes en tu día a día, informes, comentarme si has sido otros especialistas, comentarme todo, tenerlo todo preparado para saber si yo te puedo ayudar o te tengo que derivar a hacer alguna otra prueba para saber por dónde podemos empezar, ¿vale? ¿Qué pasará en esta llamada? Pues que revisaré tu historia clínica, haré un diagnóstico de situación actual y te contaré pues si te puedo ayudar o cuál sería el tratamiento adecuado para ti, para tu caso, ¿vale? Si estás preparado para entrar al programa de terapia visual o necesitas antes otra cosa. ¿Vale? ¿Y cómo puedes acceder a esta llamada de valoración? Ahora os pasaré un enlace por el chat y tenéis que rellenar pues, el día que os vaya bien y la hora que os vaya bien para que podamos hablar de tu situación. ¿Vale? Lo voy a compartir. ¿Vale? Ahí tenéis el enlace por si queréis reservar esa llamada conmigo y que valore el caso para ver si podéis entrar al programa de terapia visual que os he preparado, que os recuerdo lo que entra esta valoración inicial completa, dura 3 meses con posibilidad de ampliar mes a mes si tú lo necesitas o tu caso en concreto lo necesita, ¿vale? Pero en principio con el precio que os he dicho son 12 sesiones que duran 45 minutos. Os planificaré vuestros ejercicios personalizados a cada caso y os enviaré 2 o 3 ejercicios para casa, que es muy importante hacer, que solo son 5 minutos por ejercicio, que no quita ningún tiempo, ¿vale? Y siempre os doy algún día libre en semana para que podáis descansar. Os enviaré ese material y tendréis acceso directo conmigo por WhatsApp para cualquier duda, ¿vale? Os recuerdo también el bonus de la sesión extra de seguimiento al mes de acabar la terapia. Para cualquier duda, repasar ese ejercicio que os envío al finalizar la terapia, a ver si lo estáis haciendo bien, si no, que no volváis otra vez atrás, ¿vale? Para estar un poquito encima. Y lo del diario visual para que podáis seguir toda vuestra evolución a cada sesión. Pero esto solo lo tenéis disponible en estas 48 horas, ¿de acuerdo? Os recuerdo un poquito el precio.
que se valora en 1826, pero os lo dejo en 759, que lo podéis hacer en 2 o 3 plazos sin problema. O si lo queréis pagar todo de golpe, pues se quedará en 708, ¿vale? Y aquí os vuelvo a dejar por si queréis el enlace a la llamada. Y pues hasta aquí ha llegado este taller de visión. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por aguantarme todo este rato. Y ahora dejaré de compartir si tenéis alguna preguntita. Sí, Laura, a mí me gustaría preguntarte un par de dudas que tengo. Dime, Mar. Bueno, yo es que tengo un negocio online y paso muchas horas delante de la pantalla. Y claro, cuando tú has explicado lo del cansancio visual, pues es que claro, si tú después de 10 horas delante de una pantalla sientes cansancio, lo consideras normal, ¿no? Y eso me pasa a mí y le pasa a muchísima gente que lo achacamos a todas las horas que pasamos delante de la pantalla. Mi pregunta es, ¿eso podría estar relacionado con alguna disfunción visual que se puede solucionar con terapia? Sí que es verdad que, como he comentado, lo del cansancio ocular, que es un poco así como relativo, porque como bien dices, cuando pasáis 10 horas delante del ordenador, pues seguramente si lo notas a las 10 horas ese cansancio sea un cansancio natural de estar mirando tanto rato a la pantalla fijamente. Y a lo mejor se necesitas mirar por esa ventana, o si no tienes ventana, mirar un poquito lejos de vez en cuando, como para relajar un poco, o hacer este ejercicio que hemos hecho de tapar los ojos o moverlos un poco, o incluso hidratarlos, porque de tanto mirar la pantalla estamos así súper concentrados y no parpadeamos, no nos acordamos de parpadear, se deshidratan los ojos y simplemente con una gotita a lo mejor ya se te pasa. Otra cosa es que notes ese cansancio y esa fatiga a la hora, a las 2 horas, o que cada vez lo notes antes. Si cada vez lo notas antes, puede ser que el sistema visual se esté cansando, hay ahí una habilidad bajita de coordinación o de enfoque, y que esté ahí aguantando y pasa el tiempo y cada vez lo notas antes. Entonces seguramente puede haber algún problema visual de base. Pero si siempre lo notas a las 10 horas ya al final del día que ya no puedes más, obviamente eso nos pasa a cualquiera que ya no podemos más mirar el ordenador porque estamos ya mentalmente y ocularmente ya muy cansados. Que algunas veces, bueno, no siempre, pero sí que a lo mejor cuando llevo 1 hora o 2 horas, pues me entra dolor de cabeza y yo pues lo achaco a eso, ¿no? Pero sí que recuerdo que hace años, estamos hablando de 15 años perfectamente, me diagnosticaron que tenía, creo, exceso de divergencia, creo, y entonces, Vale. claro, si ese problema no se trató en su día, pues lo vienes arrastrando y claro, eso se complica con las horas de pantalla. Entiendo, ¿no? Que puede ser así. Sí, normalmente todos estos problemas de las habilidades visuales vienen desde incluso de que seáis pequeñitos, desde niños, que yo veo que tienen esos problemas, yo lo comunico, pero no hay síntomas porque el sistema visual es tan joven y aguanta todo lo que le eches y entonces no notan síntomas. Y luego cuando nos hacemos más mayores, 30, 35, 25 años, depende de cada uno, es cuando ya el sistema dice ya no puedo más y es cuando ya lo va a ir soltando con estos síntomas de dolor de cabeza. Puede ser que sea por ese problema de exceso de divergencia que tienes. Normalmente el exceso de divergencia es más, se tendría que notar más pues cuando miras a lo mejor sí, el ordenador, ¿no? Si están los ojitos más relajados y cuando estás mirando el ordenador tienen que hacer como lo contrario, ¿no? Forzarse hacia adentro. Seguramente si te pasa a la 1 o 2 horas, puede ser que sea por eso y ya tus ojos ya no aguanten y se traslada, en vez de ver mal, ver doble y demás, pues se traslada al dolor de cabeza. Entonces yo ese problema con la edad que tengo 48 años, se podría solucionar con terapia visual en este caso. Sí, tendríamos que valorarlo
igualmente, si tienes algún informe, algunas otras pruebas en la llamada más concretamente. No, o sea, no tengo nada. Eso me lo dijeron y ahí se quedó en la memoria. Y 1000 ya. años. Sí, pero sí, se puede hacer terapia a cualquier edad, ¿vale? Y normalmente ese problema es bastante común, es el más común que tratamos en terapia y es normalmente muy fácil de hacer. Y eso, digamos que cuando termine la terapia ya ese problema ya está solucionado para siempre. Sí, si sigues todos, como he dicho, si sigues todos los pasos del optometrista, si sigues todo lo que te digo, hacer los ejercicios en casa es muy importante. No hacer la sesión de terapia y ya está. Y me olvido en mi casa o lo hago una vez o dos en casa porque estoy cansada. Entonces sí que puede ser que cueste un poquito de más tiempo, pero claro, yo no te voy a dar el alta, por así decirlo, de la terapia visual hasta que yo no veas que esté solucionado el problema. Pero si lo haces todo bien, incluso el ejercicio que normalmente enviamos de mantenimiento para casa, porque no se puede dejar de golpe, hay que como que mantenerlo un poquito, aunque sea 1 minuto al día o 2 veces por semana o así. Y entonces pues ya se queda instaurado aquí dentro y ya no tiene por qué salir. Sí que es verdad, por ejemplo, en casos de los niños que son un poco que se controlan menos, algunas veces que se ha hecho terapia visual y luego vuelven de adolescentes un poco con el mismo problema, pero a lo mejor con 3 sesiones ya está solucionado. Normalmente no es así. Se hace una vez y ya está. Vale, entonces sí que me interesa, voy a agendar llamada contigo y porque me interesa solucionar este problema porque son muchas las horas que paso delante del ordenador y no pienso pasarme el resto de mi vida así. Perfecto, María del Mar. Pues ahí tienes el enlace y puedes agendar la llamada si quieres. Sí, también quería decirte que me ha gustado mucho tu clase, que te explicas muy bien y que, bueno, porque esta terapia pues es súper desconocida y realmente no sabemos que existen soluciones para estos problemas visuales que tenemos, sobre todo ahora con tanta tecnología y tanta pantalla. Exacto, sí. Muchas gracias, María del Mar. Nada, Pues si no tenéis más preguntas, me podéis contactar igualmente para cualquier duda por otra vía, por redes sociales, por WhatsApp. ¿Vale? Pues muchas gracias por estar aquí hasta el final. Os lo agradezco mucho y nos vemos. Gracias. Hasta luego.